estás? Un gusto que nos acompañe el día de hoy para hablar de nuestro corazón. Ese corazón que no debemos olvidar y que es el encargado de nuestra oxigenación, responsable de nuestro riego sanguíneo. Bueno, Cuando hablamos del corazón, a veces decimos, bueno, yo como bien, yo me ejercito, pero realmente hacemos las cosas adecuadamente para cuidar nuestro corazón. ¿Cómo ve usted esto en una consulta? generalmente no, generalmente no. Inclusive a veces lo notamos en personas que son deportistas amateur, que sí, bueno, salen todas las mañanas a trotar, tienen una cierta actividad física, y creen que eso es suficiente. Pero cuando hablamos de nuestros estilos de vida, de la carga de estrés a la que estamos sometidos diariamente por nuestras actividades laborales, a nuestra alimentación, a los hábitos modificables que mencionabas tú al inicio del programa, pues pensamos que simplemente con hacer alguna actividad física ya podemos dejar de lado estas otras cosas que hay que modificar, como el hábito tabáquico, como el consumo de alcohol, la carga de estrés asociada a nuestros trabajos diarios. Sí, nos habla de factores importantes. El hábito tabáquico, que afecta a todo nuestro organismo. Personas que dicen, no, solamente afecta a los pulmones, el sistema respiratorio, pero no, oxida todas nuestras células, ¿no? Sí, fíjate que hay hombres jóvenes. El hecho de ser hombre ya es un riesgo cardiovascular Ok. a la hora de tener una enfermedad. Y afecta a todo. Es que daña todo lo que es el endotelio. El endotelio es la parte interna de las arterias. Y no solo tenemos arterias en el corazón, tenemos arterias en todo el sistema. Y el riego sanguíneo va a depender del buen funcionamiento de todos nuestros órganos. Entonces, lo que es la disfunción eréctil en hombres jóvenes muchas veces viene asociado al consumo tabáquico, las enfermedades arteriales periféricas, las obstrucciones periféricas, isquemias de miembros inferiores que no tienen otra explicación, vienen asociados al tabáquico porque daña todas las arterias del árbol vascular completo. Claro, ahí vemos también el equipo cuando se une en la parte multidisciplinaria para atender al paciente, cuando tenemos Exacto. un paciente con disfunción eréctil que también tiene que visitar al cardiólogo y que no es que está aislado y que solamente se va a atender por un solo especialista. Exacto. Entonces vamos viendo todos estos procesos cómo van afectando. Nos dice que el hombre tiene mayor predisposición y tenemos a la mujer que, bueno, nuestras hormonas, a pesar que nos hace de todo, tenemos una protección Protege. ahí en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa cuando llega la temida menopausia? Se acaba la protección. Nos igualamos al riesgo de los hombres, eso es importantísimo que lo recordemos. Siempre tenemos esta idea en la cabeza de que, bueno, las mujeres nos protegen los estrógenos, hasta que se acaban los estrógenos. Cuando llega la menopausia, pues que trae una serie de manifestaciones en la mujer de todo tipo, llega este momento en el que se iguala el riesgo cardiovascular a los hombres y por eso la enfermedad arterial coronaria es más frecuente en mujeres ya de una edad más avanzada. Claro, porque también vemos un hombre que de repente pueda tener, se dice que el preinfarto no existe, ¿esto es verdad? Esto es cierto, el preinfarto es una entidad, es como una leyenda urbana, es lo que Ok. nosotros llamamos las anginas inestables. ¿Ok? La angina inestable es una enfermedad coronaria exactamente igual, donde una arteria que debe llevar riego sanguíneo al músculo cardíaco está obstruida, pero el tiempo en el que no llegó oxígeno al músculo no fue suficiente. Sobrevivido. Pero hemos visto cuando mujeres tienen ataques directos al corazón y son fulminantes, no corren la misma suerte que el hombre, ya cuando nuestras hormonas pues descienden y llegamos a esta etapa donde ya no estamos protegidas. Eso depende muchas veces también de la edad. A mayor edad hemos tenido más oportunidad de hacer colaterales, que son pequeños vasos capilares que nacen de las arterias principales y que nutren al músculo cardíaco. Cuando se obstruye la arteria principal, la sangre sigue fluyendo a través de las colaterales. Las personas mientras más jóvenes sufren una enfermedad coronaria, menos tiempo han tenido de desarrollar colaterales y es el momento en el que los infartos son fulminantes porque obstruyes completamente el riego sanguíneo por la arteria principal y no hay una pequeña colateral que ayude. Sí, ahí vemos la importancia de mantener y tener prevención en la salud cardiovascular, porque si hacemos prevención podemos evitar todos estos accidentes cardiovasculares directamente. Pero para que esto suceda también debemos tener ya algo de base, ya tenemos que tener una enfermedad de base o podemos estar sano y presentar un infarto. Lo que ocurre es que ya debe haber una enfermedad en el endotelio, ya debe haber una enfermedad arterial causada por alguno de estos factores de riesgo. Claro, como lo decías tú al inicio, hay factores de riesgo modificables y no modificables. Nosotros tenemos factores no modificables como el hecho de ser hombre, la carga genética, cuando tenemos familiares directos, familiares en primera línea que han tenido eventos cardiovasculares cercanos. Todos estos factores no son modificables. La hipertensión, la Sí. diabetes son factores no modificables. Puedes tenerlos controlados, pero siempre van a ser un riesgo. Y ese riesgo va a estar allí latente. Lo importante es modificar aquellos que sí podemos modificar
para no aumentar o potenciar este riesgo ya existente. Doctora, por acá Alexander nos escribe y nos dice, ¿algún paciente con epilepsia, el tratamiento tiene algo que ver con la hipertensión? O sea, ¿el tratamiento de la epilepsia podría afectar para un paciente hipertenso? En algunas oportunidades el tratamiento de la epilepsia, ya al ser un tratamiento de acción central neurológico, podría causar hipotensión o podría ser que el paciente llegara a necesitar menos dosis de sus fármacos antihipertensivos habituales. No es lo que ocurre en el 100% de los casos, pero puede ocurrir. Por eso siempre es importante, como lo hablábamos en un inicio, el manejo multidisciplinario de las patologías. Si hay un paciente que comparte ambas patologías, la epilepsia y la hipertensión arterial, deben ir de la mano los tratamientos del neurólogo con el del cardiólogo para que no haya una interacción indebida entre los medicamentos. Claro, como estamos hablando sobre la menopausia, sobre nuestras hormonas, nos pregunta por acá Emerix, nos dice, ¿en qué se diferencia la andropausia y también la menopausia? Me imagino que quiere saber sobre la parte hormonal y la protección a nuestro corazón. Desde el punto de vista cardiovascular, la importancia es bastante, porque es que el sistema hormonal masculino y el sistema hormonal femenino son completamente diferentes. La menopausia llega cuando los estrógenos disminuyen y los hombres no tienen cargas elevadas de estrógeno, los hombres tienen cargas elevadas de testosterona, que son los que disminuyen cuando ellos entran en nivel de andropausia. O sea, realmente la andropausia no afecta al hombre desde el punto de vista cardiovascular, no potencia sus riesgos. Por el contrario, la menopausia nos quita la protección que nos dan los estrógenos. Sí, por acá también Cruz Manuel nos escribe y dice, excelente explicación, excelente programa, gracias. Por acá también nos están saludando. Y bueno, estamos hablando sobre estos factores que son tan importantes. Nos decía que la hipertensión y la diabetes, hay factores que se dice que son hereditarios. ¿Esto realmente es cierto? Sí, esto es realmente cierto. Como te mencionaba en un inicio, el hecho de tener un familiar en primera línea, entre madre, padre, los tíos, que hayan tenido enfermedad arterial coronaria por debajo, los hombres de 60 años y las mujeres de 55, ya es un factor de riesgo, es lo que nosotros llamamos una historia familiar positiva para enfermedad arterial coronaria. Estos pacientes o estas personas que tienen este riesgo, que tienen esta historia familiar, deben, a pesar de no tener patologías asociadas, de no tener síntomas cardiovasculares, tener un chequeo cardiovascular completo una vez al año. Vamos a ver cómo es este chequeo completo cardiovascular en la próxima parte. Vámonos Perfecto. a una pausa. Vamos a ver cuáles son esos estudios que nos ayudan a ver cómo está nuestro corazón y a cuidarlo de la mano de nuestros especialistas. Teresa Meléndez nos seguirá acompañando, cardiólogo. Recuerda nuestras redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Regresamos. Y a las personas que nos están viendo en este momento, a ver nuestro segmento Salud a tu alcance. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la nutrición infantil. Mi nombre es Margaret Prado, soy nutricionista clínico. Vamos a hablar acerca de la importancia de la consulta nutricional en niños y adolescentes. Actualmente, la obesidad y el sobrepeso son considerados una epidemia a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud pues los define así. Sin embargo, estamos viendo cada vez en consulta que padres y representantes traen a niños y adolescentes a consulta con niveles de obesidad y sobrepeso. Es importante que como padres entendamos que el hecho de que un niño esté con sobrepeso y obesidad no quiere decir que está sano, pues un niño con sobrepeso y obesidad puede estar malnutrido por exceso y presentar, por ejemplo, grados de anemia. La importancia de la consulta nutricional a tiempo en niños y adolescentes pues busca evitar el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto, entre ellas diabetes, hipertensión, factores ambientales o externos. Entre ellos, uno es el sedentarismo, sobre todo en esta época de confinamiento de la pandemia por COVID-19, y también, por ejemplo, el tipo o estilo de vida que llevan actualmente los niños. Generalmente son niños que están pues mucho tiempo en computadoras, jugando videojuegos y puede estar asociado pues a grados de sedentarismo bastante avanzados. En un niño no podemos reducir pues la ingesta de alimentos, sino mejorar la calidad de los patrones de conducta alimentarios. Entre ellos, incentivar, pues individualizar un plan de alimentación que cubra obviamente con sus requerimientos nutricionales, porque hay que asegurar lo que es el crecimiento de ese niño. Pues a los padres y representantes se educa nutricionalmente, así como el niño, y que todo el grupo familiar esté pues incorporado. La diabetes, hipertensión e inclusive colesterol elevado, triglicéridos elevados. Esto está asociado con un alto consumo de grasas saturadas,
Recomendaciones nutricionales, es importante incentivar y hacer consciente a los padres y representantes el problema que tiene un niño presentando obesidad y sobrepeso. Entre ellos, mejorar lo que es la ingesta en cuanto a lo que es las frutas y vegetales, disminuir el consumo de azúcares añadidas y también incentivar al niño a lo que es la práctica de alguna actividad física o deporte. Me pueden contactar en el Centro Clínico Fénix Salud, cuyas redes sociales son @Centro Clínico Fénix Salud y mis redes sociales @Margaret Prada Nutrición. Hábito tienes que pasar por lo menos 45 días haciéndolo diferente para lograr romperlo. Luego que, en cambio, que si enseñas al niño desde pequeño a una alimentación adecuada, lo habitúas al ejercicio físico, lo enseñas a hacer deporte, cuando llega a ser un adulto, viene acostumbrado desde pequeño y no le pesa, no le duele alimentarse de forma adecuada, hacer actividad física. Generalmente cuando tú acostumbras a alguien a hacer actividad física, deja de lado los hábitos nocivos como el cigarrillo o como la ingesta de alcohol excesiva. Es mucho más fácil cuando lo haces desde pequeño. Sí, vemos todo esto y también le voy a dejar una pregunta al aire antes de irnos a la pausa y son esos estudios que podemos hacer una vez al año para saber cómo está nuestra salud cardiovascular. ¿Cuáles son? Fíjate, a partir de los 25 años todos comenzamos lamentablemente a oxidarnos, a tener aterosclerosis y es a partir de ese momento donde deberíamos tener control médico anual. Inicialmente, si no tenemos ninguna patología, con que el control médico sea una vez al año, incluyendo examen físico adecuado, un electrocardiograma y perfil de laboratorio para ver nuestro estado metabólico como glicemia, colesterol y triglicéridos, sería suficiente una vez al año. Cuando el paciente tiene estos factores hereditarios, estos factores de riesgo hereditarios familiares, lo que llamábamos historia familiar positiva, que lo hablamos previo, ya a partir de los 45 años se debería asociar desde el punto de vista cardiovascular un ecocardiograma y prueba de esfuerzo una vez al año para estar seguros que las arterias están completamente sanas. Cuando el paciente ya tiene una patología asociada ya es diferente. El hipertenso o el diabético debe acudir al médico, al cardiólogo, a su especialista, por lo menos 3 veces al año, cada cuatrimestre, para estar seguros que todo esté bien. Y los estudios cardiovasculares completos, como ecocardiograma, prueba de esfuerzo, se deberían hacer una vez al año. ¿Cuáles son esas señales que nos pueden decir que estamos hipertensos o estamos diabéticos? Por ejemplo, personas que no tienen herencia familiar, sino que lo están desarrollando por sus malos hábitos. Fíjate, con la hipertensión es un poco más difícil, porque por eso por ahí hay mucho una frase que dice que la hipertensión es el enemigo silencioso, y es por eso que hacemos el llamado al control anual. Muchas personas sienten síntomas muy diferentes, sienten calor, enrojecimiento en las orejas, una sensación de calor desagradable o inclusive dolor de cabeza y mareo. Es lo que regularmente más refiere el paciente, pero muchas veces pueden no sentir nada. Yo he tenido muchísimos pacientes en consulta que vienen completamente asintomáticos y le tomas la atención y tienen valores increíbles como 200, 120 y no hay un síntoma asociado. Por eso hacemos el llamado al control anual. Con la diabetes es un poco más fácil porque el paciente que está haciendo hiperglicemia tiende a desarrollar muchísima sed, una necesidad imperiosa de tomar agua y tiende a tener volúmenes más altos de orina. Oye, estoy tomando muchísima agua, estoy orinando muchísimo, algo está pasando y generalmente es que hay glicemias altas. Sí, ahí lo vamos viendo y sobre la hipertensión nos dice la importancia de la consulta. Pacientes que ni siquiera tienen ningún tipo de síntomas, señales, pero la están desarrollando. ¿Cuáles son esos estudios especiales que se le hacen al paciente para saber si está en la presencia de la hipertensión? Generalmente hacemos uso de lo que se llama el MAPA o monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es un sistema Holter de 24 horas que se le coloca al paciente. Hoy día cada vez estamos más actualizados y son aparaticos cada vez más pequeños y menos molestosos de llevar. Se coloca un brazalete en el brazo tal cual como si fuéramos a tomar tensión, unido a este pequeño aparato que se le coloca al paciente un día, se retira el día siguiente. Son 24 horas completas de toma. Una vez que se retira el equipo, esto se descarga bajo un software especializado a la computadora y se evalúan estas tomas de las 24 horas, se ven las cargas de hipertensión y en ese momento podemos hacer diagnóstico. Claro está, es importante saber que el diagnóstico de hipertensión es un diagnóstico completamente clínico que se puede hacer en consultorio sin necesidad de más nada, con 2 tomas aisladas de tensión arterial, mayores o iguales a 140/90, el diagnóstico está establecido. Cuando el diagnóstico no es claro, porque hay hay síntomas, pero no hemos logrado captar estos momentos de hipertensión, es cuando hacemos uso del monitoreo ambulatorio de presión arterial o para el seguimiento, paciente ya medicado, que ya está controlado y que tú quieres saber que se ha controlado las 24 horas, porque en la noche y estas primeras horas del amanecer
tienden a ser la primera regulación que el hipertenso pierde y tienden a ser los momentos de tensión más alta y nadie se toma la tensión a las 3 de la mañana. Claro. Y en eso es lo que nos ayuda muchas veces el mapa, en el seguimiento y control del paciente. Doctora, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo le pueden contactar? Nos pueden encontrar a través del Centro Clínico Fénix Salud, por Instagram, @Centro Clínico Fénix Salud, o por Twitter, Fénix Salud, _CCS. ¿Su cuenta, doctora? Mi cuenta, Teresa Meléndez R, por Instagram, Teresa Meléndez Gracias R. por acompañarnos. Un placer. Teresa Menéndez nos estuvo acompañando, ella es cardiólogo, estuvimos hablando sobre prevención, ya saben, a cuidar ese corazón. A ustedes, gracias por la sintonía, recuerden nuestras redes sociales, @salud_gb, allí pueden entrar a nuestro link de YouTube, suscribirse y ver las entrevistas que